Hoy quiero hablarles del artista domesticado. La mayoría del arte que vemos hoy día responde a una domesticación de la práctica artística. Hablaremos de eso. Hola, bienvenido al capítulo 23 del podcast Pensar la Imagen. Hoy los quiero invitar que si les gustan todo este tema del arte, la fotografía y el cine contemporáneo, nos sigan por nuestras redes sociales. Todos los días estamos publicando posts, información, contenido sobre arte. Igualmente los invito a suscribirse al canal, sea en Spotify, sea aquí en YouTube, donde podemos intercambiar ideas, donde podemos compartir ideas sobre el arte y la fotografía contemporánea. ¿Qué significa que un artista ha sido domesticado? ¿Qué significa que la producción artística es producto de una domesticación? Lo primero que tenemos que hacer es pensar qué significa domesticación. Y domesticación no es otra cosa que la imposición al otro de ciertas reglas y conductas para que sean ejecutadas a favor de este primero, del que tiene el poder. Por ejemplo, esa domesticación la podemos ver en los animales, sobre todo en los animales de la casa. Domesticamos a nuestro perrito, domesticamos a nuestros gatos, es decir, ya no se porten como niños salvajes donde hacen lo que les da la gana, sino aquí tienen que hacer popó acá, tienen que hacer pipí acá, tienen que comer a esta hora, no se suban al mueble, no rasguñes acá, si yo te digo que te sientes, te sientas, si yo digo que ladres, ladres, si yo te digo que te calles, te callas. Hablar entonces de un arte domesticado es hablar de algo bastante grave, bastante crítico, sobre todo porque sería una gran contradicción, porque generalmente entendemos el arte como ese proceso de creación que tiene la mayor libertad posible, ¿verdad? Para generar ideas, para generar obras, para generar sensibilidades, para generar conocimiento. Entonces, hablar de un arte domesticado, estaríamos hablando de un conocimiento domesticado, estaríamos hablando de técnicas domesticadas, pero especialmente estaríamos hablando de gestos domesticados. Ahora, ¿de dónde viene esta idea de la domesticación del arte? O este planteamiento de la domesticación del arte. Viene precisamente porque el arte ha pasado en la actualidad de ser, lastimosamente en su mayoría, una expresión sensible o una expresión de conocimiento, una expresión crítica, a ser algo que tiene que gustar, a ser algo que tiene que agradar. Y esto viene, digamos, de alguna manera es un concepto tramposo que viene de la historia del arte, es decir, de aquellos pintores, aquellos escultores, específicamente desde la edad clásica, pasando por el Renacimiento, de esa edad clásica, donde las técnicas estaban hechas para generar una apariencia que debía ser disfrutable, que debía gustar, que debía estremecernos solamente por su técnica, solamente por sus colores, etc. A esa idea del gusto, a esa idea de sublime, del disfrute, de la estética, del arte, se le junta un fenómeno social, es decir, que es el fenómeno que insertó las redes sociales en nuestra sociedad, que es el fenómeno del like, que es el fenómeno de que si no gusta, de que si no es viral, de que si no tienes muchos likes, entonces eso no está bien, eso no es potente, eso no tiene un efecto, eso no genera afectos. Si nosotros conjuntamos esas dos ideas, lo que vamos a ver es que la producción artística entonces vendría a ser una producción que viene a complacer al otro. Es decir, yo genero una producción artística que tiene que gustar y complacer inmediatamente al otro. Y eso de alguna manera se confronta con la idea que hemos hablado mucho en este podcast, que tiene que ver que el arte es algo que viene a agitarnos, que viene a movernos, que viene a generar fricción con nuestras ideas. Porque si es algo que nos va a gustar, inmediatamente anula nuestra capacidad crítica, anula nuestra capacidad de tratar de entender qué es lo que sucede ahí, es decir, nuestra capacidad de reflexión. Por lo tanto, esta producción artística que lo que busca es complacer, y ahí pudiéramos hablar de esa producción artística que está más ligada al mercado del arte que al arte en sí mismo, es un arte que está domesticado. Es decir, ¿por qué hablo de esa domesticación? Porque es un arte que responde a unas reglas, pero no solamente unas reglas técnicas, sino que responde a unas reglas estéticas. Y tampoco solamente unas reglas estéticas, sino unas reglas de viralidad o unas reglas de gusto. Es decir,
Yo puedo hacer una técnica maravillosa, incluso puedo tener una estética extraordinaria que se conjunta con mis ideas, etc. Pero la clave de este arte domesticado es el arte que viene a gustar, que tiene que impactar, porque si no gusta inmediatamente, primero no se va a vender, segundo no va a conseguir likes, por lo tanto es un arte descartable. Pudiéramos decir que es el arte que defienden quienes ven al arte como una mera formalidad, como una mera capacidad técnica para hacer algo. Es decir, como yo pinto bien, como yo compongo bien en la música, como yo hago una fotografía increíble o una dirección de fotografía en el cine increíble, eso ya me hace artista o eso ya hace una producción como arte porque ya gustó, porque consigue likes. Hoy día se ha mezclado, lastimosamente, se ha empantanado la idea de lo popular visualmente, artísticamente, estéticamente, con las posibilidades que tiene el arte, que es de generar sentido, que es de generar confrontación, que es de generar sensibilidad, generar reflexión. Hay disciplinas que están un poco más domesticadas que otras. Sé que me van a posiblemente odiar bastante aquí los fotógrafos, por ejemplo. Los fotógrafos suelen ser posiblemente una de las disciplinas, quizás porque yo vengo de ahí y quizás porque también estuve en esa, fui domesticado por un tiempo y creo haber salido de ahí. Es decir, los que practican la fotografía suelen ser posiblemente los autores más domesticados. ¿Por qué? Primero, porque tienen que cumplir una serie de reglas muy estrictas. Segundo, porque es imperativo que la fotografía guste. Es imperativo que la fotografía sea viral, que la fotografía genere un impacto visual antes que cualquier otra cosa. Tercero, vemos que la mayoría de los fotógrafos están supeditados al aparato, es decir, el aparato los condiciona. Me pueden preguntar, Marcel, pero ¿cómo tú puedes deducir eso? ¿De dónde sacas eso? Bueno, visiten los perfiles de la mayoría de los fotógrafos y van a ver que sus fotos de perfiles son con una cámara. Es decir, a mi modo de ver, la semiótica, digamos, de esa imagen, lo que representa es que la cámara va primero y después voy yo. Es decir, es el aparato que cobra una importancia para estos fotógrafos. Están supeditados al aparato para construir sus propias ideas o para construir su producción. Otra de las disciplinas donde podemos ver claramente esta domesticación es evidentemente en la pintura. La pintura también es una disciplina llena de técnicas, ¿no? Muchas veces podemos ver cómo desde la pintura, cuando van a ver la pintura de otros o van a un museo, lo primero que ven, wow, mira su técnica, mira su trazo, mira su pincelada, etc. Es decir, pareciera que la técnica termina dominando, termina primando su producción que aquello que quieren compartir, aquello que quieren, de lo que quieren generar una conversación. Otras disciplinas como el cine, por supuesto, también está hiperdomesticado. Quizás, yo creo que incluso un poco más que la fotografía. Esto lo podemos ver mucho cuando, por ejemplo, vamos a la presentación de cineastas o de fotógrafos o de artistas y vemos que cuando comienzan su speech, cuando quieren presentar sus portafolios o cuando quieren presentar sus películas, comienzan hablando de categorías. Es decir, por ejemplo, un fotógrafo comienza diciendo, bueno, es que yo soy paisajista, trabajo la fotografía análoga. Es decir, no está describiendo una práctica artística, está describiendo una práctica técnica. Es decir, ha sido domesticado, ha sido tomado por la disciplina para después generar producción. Otro lugar donde nosotros podemos ver esta práctica domesticada es también en los procesos creativos, son en las universidades, en las academias, en los diplomados de arte, donde vemos que la enseñanza o la pedagogía en las artes no es una enseñanza para detonar un pensamiento crítico, para detonar un pensamiento artístico, sino más bien es una esquematización de la producción artística. Es decir, mira, aquí va una fórmula para crear, para que detones tu proyecto. Vamos a desarrollar proyectos a partir de esta estrategia. Lastimosamente, la enseñanza de las artes, la mayoría de las veces está supeditada a la enseñanza de fórmulas.
Otro gran problema de la enseñanza de las artes, donde se enseña esa domesticación, es que se enseña generalmente a partir de referentes, pero de referentes muy disciplinados. Es decir, si soy fotógrafo, me van a enseñar 50 fotógrafos para aprender cómo debo yo tomar fotos o cómo debo yo generar un proyecto. Si soy pintor, me van a enseñar 50 pintores. Si soy cineasta, me van a enseñar 50 películas de directores específicos donde me van a decir: mira cómo se hace una película buena, o mira cómo se hace una película que impacta, que gusta. Entonces, la mayoría de la enseñanza, la mayoría de las veces que hemos aprendido, ha sido a través de la domesticación, ¿ok? Es decir, no nos enseñan a crear y asumir los riesgos de la creación hacia donde ésta nos lleve, sea cual sea la ruta que tomemos, sino que nos enseñan cuál ruta debemos tomar, desde una producción, desde un proceso formulado, hasta una suerte de religiosidad con los referentes, es decir, de idolatría, de deidades disciplinarias de cada una de los referentes, donde tenemos que seguirlos, ¿ok? Tenemos que seguirlos de esta manera. Eso hoy día lo podemos evidenciar cuando vemos posiblemente que nuevas generaciones de pronto están haciendo fotografía como si estuviéramos en 1950, o están pintando o haciendo esculturas o haciendo películas como si estuviéramos en los años 20 o en los años 70. Es decir, lo que vemos es una réplica, pero eso tiene que ver con la domesticación a partir de la educación. A mí me sucede mucho que gente a la que yo le he compartido conocimiento, he intercambiado conocimientos en clases, en talleres, etc., les cuesta mucho comprender que no es una fórmula, que cuando damos una clase no es para dar fórmulas, es para detonar posibilidades, es para detonar rutas. Posiblemente nuestro modo de aprender, que viene de la primaria, de la secundaria, también es un modo de aprender muy domesticado. Y cuando entramos a aprender artes, pareciera que lo que estamos buscando es un librito de fórmulas como el de matemáticas, que además en la parte de atrás están las respuestas. ¿Cuáles son los resultados de estas fórmulas, ¿no? Otro fenómeno que sucede es el fenómeno del éxito o el fenómeno del reconocimiento. Es decir, que pareciera que el fin principal de la producción artística es conseguir un reconocimiento. Y eso lo puedo entender, eso es algo que he sufrido yo también tremendamente. Es decir, como que pareciera que necesitamos que seamos reconocidos constantemente y justamente queremos aprender, queremos conocer el proceso de este artista o queremos acercarnos hacia otras producciones artísticas, no para ver qué podemos rescatar de ahí para nosotros hacer en una suerte de alquimia nuestro propio proceso, sino conseguir la fórmula del éxito, conseguir la fórmula del reconocimiento. ¿Cómo ganar un premio? ¿Cómo ganar una bienal? Pareciera que los talleres y diplomados están hechos para eso. Una manera de identificarlo es cuando vemos los diplomados o los talleres, lo que rescatan en su currículum es: tengo 200 exposiciones, he quedado en 50 bienales, etc. Es decir, que las semblanzas de quienes dan los talleres no hablan de, bueno, qué temas han abordado, cuánto tiempo llevan abordando esos temas, a dónde han llegado con el abordaje de esos temas, sino es un listado de reconocimientos para ver si con eso venden más cupos o para ver si eso es lo que llama la atención del alumnado. Es decir, yo prefiero ir a un taller de alguien que ha ganado varias bienales y convocatorias que ir a alguien que ha profundizado en temas, que ha desarrollado un proceso creativo propio, que a lo mejor no ha tenido el reconocimiento, evidentemente, porque genera rupturas, pero que lleva muchos años en su trabajo y ha logrado generar una trayectoria importante. De alguna manera, lo que vemos entonces es todo un escenario del arte, lastimosamente su gran mayoría domesticado. Cuando vamos a las ferias de arte, lo que vemos es un arte domesticado. ¿Por qué? Ha sido domesticado para generar venta, ha sido domesticado por un mercado. Cuando a lo mejor vamos a los espacios culturales, estamos viendo en su mayoría, no todo, pero en su mayoría, en los museos o en los espacios, centros culturales, estamos viendo un arte domesticado por la institución o domesticado por la academia. Es difícil ver esas rupturas, es difícil ver esos riesgos en la producción artística. Es decir, de generar proyectos o de generar obras que son como inclasificables, que son incategorizables, que las puedes identificar como autor cuando tienes tu proyecto
y sale la convocatoria del Premio de las Artes o sale la convocatoria de la Bienal que tiene sus categorías y tú dices, bueno, ¿en qué categoría lo coloco? Porque, digamos, esto bien pudiera ser un videoarte o pudiera ser una película. No lo puedo meter en un festival porque no es una película. No lo puedo meter en una Bienal porque no es un videoarte como tal. ¿Dónde lo meto? O si es una fotografía, bueno, para mí esto no es un paisaje y las categorías son paisaje, retrato, etcétera, etcétera. Es decir, vemos cómo todo el entramado cultural e institucional empuja esa domesticación, a que nosotros domestiquemos no solamente nuestra práctica artística, sino que domestiquemos nuestra obra. Y me dirán, Marcel, pero bueno, entonces, ¿cuál es el problema con eso? Pues, ¿cuál es el gran problema de la domesticación? El que comento prácticamente en todos los capítulos de este podcast. La estandarización de la mirada, la homogeneización de la representación visual, el emparejamiento de los deseos, la tecnificación automatizada de la producción artística, de nuestras preocupaciones, de nuestros deseos, de lo que queremos contar, de nuestras sensibilidades. Se nos olvida que estos dispositivos de ordenamiento, de domesticación, como son las disciplinas artísticas, como son las instituciones culturales, como es el mercado del arte, deberían funcionar a favor de nuestras ideas y no al revés. No nuestras ideas estar supeditadas a esas disciplinas, sino al revés, que trabajen para nuestras ideas. ¿Por qué digo esto ya para cerrar? Porque no es un tema de estar en contra de las instituciones y del mercado del arte, etc. No, son instituciones que están ahí. Y nosotros navegamos en ese sistema, en esa circunstancia. El tema es cómo nosotros asumimos el riesgo como artistas para navegar en ese sistema a contrapelo, de manera contrainductiva, confrontando. Y eso definitivamente es un riesgo. Y es un riesgo que puede ser doloroso. Lo conversaba hace poco con una artista amiga. Decía, Marcel, es que a veces a las nuevas generaciones, a lo mejor a los artistas, especialmente a los artistas emergentes, le pedimos ese riesgo. Pero es un riesgo bastante doloroso. Es decir, hacer una producción artística que lo que signifique en primera instancia sea una confrontación y no una complacencia, suele ser doloroso, porque el rechazo es doloroso. Y mucho más en un contexto social como el que estamos, ¿no? Donde, producto de las redes sociales, los rechazos se hacen cada vez más dolorosos, más críticos, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido demasiado espectacularizada la idea del éxito, sobre todo en el campo de las artes. Ha sido demasiado cuantificada la idea de éxito en el campo de las artes. Es decir, el éxito en las artes está traducido en cantidad de bienales, en cantidad de concursos, en cantidad de premios, y no en calidad y profundidad de los trabajos, en alcance de los trabajos, en hasta dónde tuvo la posibilidad de sensibilizar, de generar conversación en nuestros trabajos. En definitiva, atacar o confrontar al artista domesticado o la práctica artística domesticada requiere asumir un riesgo constante, diario. Requiere asumir la idea del rechazo como una práctica constante dentro del arte y requiere asumir el pensamiento crítico, el pensamiento artístico como eje central de nuestra práctica, como eje central de nuestros procesos y de nuestras ideas en nuestro desarrollo como seres humanos dentro del arte. Bien, muchísimas gracias por su atención. Nuevamente los invito a intercambiar sus ideas, cómo han confrontado ustedes sus rechazos dentro del arte, cómo se confrontan a este arte domesticado, se han sentido domesticados cuando han estudiado artes o cuando pretenden presentar sus trabajos a algunas instituciones culturales. Quisiera escucharlos. Pueden suscribirse al canal en Spotify o en YouTube, pueden escribir sus comentarios, yo estaré ahí pendiente para responderlos. También los invito, porque todos los días estoy publicando en Instagram, en Twitter y en TikTok, para que me sigan por allá, para que también intercambiemos conocimiento en esas plataformas. Nos vemos en el próximo capítulo.